Una persona de afuera tiró balazos. Lamentablemente a mi compañero le dieron un bozón en la cabeza y a mi compa en el trombón. Hace apenas 2 semanas fue suspendido la feria de Metepec en el Estado de México por amenazas de la delincuencia organizada. Ahora, este fin de semana, fue interrumpido un concierto también en el Estado de México por balazos hacia el escenario. Bienvenidos al Caporal del 22 de noviembre. ¡Comenzamos! Cuando había entrado a robar, un ladrón fue sorprendido por los dueños de la vivienda y lo encerraron. Hasta que llegó la policía, lo grabaron. El presunto delincuente fue grabado por los dueños de la casa e incluso el ladrón, aún estando encerrado, aún viéndose en problemas, pues de todas maneras insultó y fue burlón en contra de los dueños del hogar. Estos son los videos, bueno, este es el video de cómo grabaron a este presunto ladrón. No sé quién sea, pero el pinche, parece pinche Bob Esponja. ¡Órale! ¡Órale! A ver, si no te va a quedar mi pinche tía madre. En la Ciudad de México hubo una riña en un bar. Una riña protagonizada no por uno, no por dos, sino por 3 mandos de la policía capitalina. No cualquier policía, sino mandos. En donde, pues, tras la riña, usaron sus armas de fuego, sus armas de encargo. Y, lamentablemente, hirieron a un niño de 12 años de edad. De un tiro en el cuello, un menor de edad, que se encuentra hospitalizado. Esto ocurrió en el negocio Terrapa Chope, en la colonia central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, a las 4 de la mañana con 40 minutos de hoy. Según los testigos, los agentes, a quienes han sido identificados como Héctor Andrés Germán Edgar Jair, iban de civil, pero llevaban sus armas de cargo. Y se armaron de palabras con otros clientes del lugar, se fueron posteriormente a los golpes y después los mandos policíacos sacaron sus armas e hicieron varias detonaciones para amedrentar a sus rivales. Una de esas balas alcanzó al menor de edad. Llegaron más policías quienes detuvieron a los mandos. Estás viendo en pantalla a los detenidos. Son los 3 mandos detenidos y un implicado en la pelea. La policía capitalina informó que ya está investigando el caso y que ya suspendieron a los implicados. En tanto, en el municipio de Huatusco, Veracruz, fue detenido un exdiputado local. Él era priista, pero fue expulsado de ese partido. Imagínense, el PRI lo sacó del partido el año pasado. Fue detenido Antonio García Reyes. Según la prensa local, el expriista chocó contra un poste y posteriormente atropelló a una niña de 7 años de edad que estaba en la banqueta, quien posteriormente perdió la vida, lamentablemente. En este video, el exdiputado reconoce que se durmió, además de que se aprecian envases de cerveza. Una situación. No, pero yo me tengo la policía. Lamentable. Pues ya, pues yo me entrego a la policía y punto. Yo me entrego a la policía ya. Y el Alex, de modo que no voy a responder por lo que hice. El Alex se fue a la casa. No, el Alex está bien mal también. Agradezco a Jitomatito por el superchat. Gracias a ellos es posible este canal. Recuerda que la mayoría de mis videos no generan un solo centavo de ingreso por los temas que abordo, que son de seguridad pública, y YouTube no suele ponerle anuncios. Ayer te platiqué de la balacera ocurrida el pasado fin de semana en Tecamachalco, estado de Puebla, donde fueron asesinados 3 agentes de la Fiscalía de Puebla, asesinados por policías municipales.
Por este hecho fueron detenidos el titular de la Secretaría de Seguridad Municipal, vaya el de Tecamachalco, también su escolta, así como 12 policías municipales más. En su momento, el alcalde, el morenista Ignacio Mier Bañuelos, quien por cierto es hijo del coordinador de los diputados federales de Morena, aseguró que fue una confusión y que le iba a pedir al gobernador que se encargue de la seguridad del municipio. Pero el fiscal del estado de Puebla respondió y dijo: no, se trató de una agresión directa, les dispararon en la cabeza, ya sabían que estaban los agentes, ya la fiscalía los había identificado ante las autoridades municipales para que sepan que estaban trabajando allí, y pues fue una agresión directa en donde no hubo un intercambio de disparos, simplemente los municipales fueron directo en contra de los agentes de la fiscalía. Ayer se realizó la ceremonia fúnebre de los agentes, a donde acudió el gobernador Miguel Barbosa, también morenista, quien aprovechó para insistir en que fue un ataque directo lo que ocurrió el fin de semana, y negó haber recibido una petición formal por parte del alcalde sobre el tema de pues que las autoridades estatales se encarguen de la seguridad en ese municipio. No existe ninguna petición formal desde el ayuntamiento de Tecamachalco dirigida al gobierno del estado para hacerse cargo de la seguridad pública. Para que quede claro, pues, porque vuelvo a repetir, en este asunto ya están viendo ustedes lo que mencioné en las palabras que vertí en el homenaje luctuoso, prácticas exculpatorias. En el video que te traje hace unas horas te platiqué cómo autoridades aseguran que han identificado a al menos 2 personas que se encargan de operar drones para la delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República ha informado de la detención de José Luis alias Bad Boy o alias Avatar, acusado de utilizar explosivos en drones para el uso de los cárteles de Santa Rosa de Lima y del cártel Jalisco Nueva Generación. Llama la atención la acusación que pesa sobre esta persona, porque ambos cárteles son rivales y aseguran las autoridades que trabaja o ha trabajado para ambos grupos delictivos. Esta detención ocurrió el pasado 19 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido con otras 2 personas. La Fiscalía aseguró que la investigación en su contra, lo está haciendo en pantalla, inició el pasado 28 de agosto del año pasado, del 2020. Inició con una denuncia anónima de que había una persona que se dedicaba a vender armas en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente detectaron que el cártel Santa Rosa de Lima buscaba atacar instalaciones de la Fiscalía de Guanajuato con drones equipados con C4. Así las investigaciones, las detenciones en torno del uso de drones por parte de grupos delictivos. Cada vez es más común que en México encontremos las letras del lugar en donde estamos en los lugares considerados más turísticos del sitio. Por ejemplo, estás viendo en pantalla las letras correspondientes a San Luis Potosí. Según pues el lugar, es el tipo de letras, qué tan bonitas, qué tan grandes, qué tan vistosas pueden ser o qué tan sencillas. Este fin de semana fue grabado un video peculiar en uno de estos sitios, de la localidad de La Pila, esto en San Luis Potosí, a 20 kilómetros apenas de la capital del estado de San Luis Potosí. Lo peculiar es que en el video aparecen hombres encapuchados y con armas largas, lanzando una advertencia, pues aseguran que pueden iniciar una disputa en el estado contra integrantes del cártel del Golfo y del cártel de los alemanes. Acusaron también al comandante de la policía municipal de tener vínculos con el crimen organizado, de estar en la nómina también de ellos y también de tener integrantes en la corporación, integrantes de lo que llaman el cártel de la ministerial. Recordemos, así le han llamado, un grupo delictivo le ha llamado
a la existencia de un grupo por parte de diversas autoridades, principalmente de seguridad, que según lo que señalan se dedican a cometer también ilícitos. El grupo que se grabó se autodenominó como Operativa Bélica, deber para crear este tipo de imágenes. La OB. El pasado 19 de noviembre se armó un tiroteo en pleno concierto en el recinto ferial de Chimalhuacán, Estado de México. Obviamente por la música no se aprecian, no se escuchan las detonaciones, pero si le regresas al clip puedes notar cómo corren de izquierda a derecha y pues hacia afuera del escenario. Estos disparos ocurrieron en pleno concierto de Gerardo Díaz y su jerarquía. De hecho salieron heridos el trombonista y el ingeniero de audio. Fueron detonaciones de arma de fuego hacia el escenario. El concierto obviamente se dio por terminado por motivos de seguridad. Hubo mucho desconcierto, muchas dudas por lo que había ocurrido en ese mismo momento y cómo era posible que había sucedido este tipo de agresión. Venimos también, es preocupante por el contexto reciente en el Estado de México. Venimos de la cancelación de la feria de Metepec en la primera semana de este mes, por amenazas de la familia michoacana en contra del organizador de la feria y en contra de todos los artistas que pretendían presentarse en esa feria, con una agresión que sí fue confirmada en contra de la banda La Adictiva. De hecho, estás viendo en pantallas cómo fueron escoltados por la Guardia Nacional, porque la banda La Adictiva no suspendió su presentación tras la amenaza, tras las narcomantas pidiendo que cancelen los eventos a los artistas. La Adictiva no suspendió, hizo el concierto. Al término, ya cuando viajaba hacia Jalisco, pero todavía en territorio mexiquense, fueron atacados a tiros. El autobús, como puedes notar, tuvo impactos de bala y tuvieron que ser escoltados hacia la salida del Estado de México. Una vez que sucedió esto, todos los cantantes, todos los artistas cancelaron obviamente sus presentaciones, a tal grado que fue cancelada la feria en su totalidad. Bueno, este es el contexto. Obviamente una balacera en pleno concierto, ahora en la feria de Chimalhuacán, era preocupante. ¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo con el cantante, organizadores del evento intentaron sacar a una persona del público en estado de ebriedad. Una persona que se enojó y se le hizo fácil sacar un arma de fuego, disparar hacia las pantallas del escenario y, según el mismo cantante, las esquirlas lesionaron a dos integrantes de la banda, el ingeniero de audio y el trombonista, a uno en la cabeza y al segundo en la espalda. Esto ocurrió cuando apenas habían pasado una o dos canciones aproximadamente. El cantante ofreció disculpas a sus seguidores por el incidente. De hecho, te voy a mostrar un video en donde escuchas de fondo los chiflidos, la molestia de las personas. Pero bueno, obviamente estamos ante un hecho de inseguridad. ¿Quién habrá sido la persona a la que sacaron y que se le hizo fácil sacar un arma de fuego y disparar hacia el escenario? Y esto fue lo que dijo el cantante. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Mi gente, lamentablemente en la primera canción, segunda canción, nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán. A toda mi gente que se encuentra afuera, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona de afuera tiró balazos. Lamentablemente a mi compañero le dieron un buzón en la cabeza y a mi compa en el trombón le acaban de pegar otro aquí en la espalda. Lamentablemente, gracias a Dios, son solamente rozones. Es por eso que ya no podemos seguir haciendo nada. Espero que nos entiendan y nos comprendan. Somos seres humanos y pues, quién sabe la persona que haya hecho eso por qué motivo lo haría. Ahí está.